noágidas.org, Centro de Estudios de los 7 Principios Universales, instituto dedicado a la investigación y publicación de los valores universales de la Torá a todo el público hispanohablante, en un formato moderno y amigable. Se complace en presentar su producción exclusiva, Cultura Hebrea para Todos. Para colaborar con este proyecto, contactarse a info@noagidas.org. Vamos a explicar en primer lugar cuáles son los alcances de la charla, qué vamos a hacer, qué vamos a explicar y lo importante de esto, lo importante de este tipo de conferencias que generalmente no se da. Antes de eso vamos a anticipar, generalmente cualquier rabino de Buenos Aires o de cualquier lugar de Latinoamérica constantemente llama gente al templo o a la comunidad o al centro de estudios donde esté el rabino oficiando y le pregunta cierta cosa. ¿Cómo puede ser? Yo tengo muchos amigos que son judíos y estos judíos capaz que son indiferentes o incluso hostiles a lo que es su tradición. A mí me apasiona mucho el judaísmo, me interesa, leo mucho. Entonces les digo a ver si yo quiero convertirme, a ver si me van a agarrar y me empiezan a desestimular, a pinchar el globo. Más todavía, voy a los rabinos o a las comunidades y también me empiezan a desestimular y a pinchar, no entiendo nada cómo funciona el tema. Cualquier religión me agarraría con los 2 brazos. Ellos lo tiran, lo dejan de lado, yo quiero comprobar, quiero hacerlo. Y voy a donde tengo que ir, a la comunidad, y digo, mira, yo me entrego, tengo que hacer, y me desestimulan. De cómo funciona, la verdad no entiendo nada. Entonces, ¿qué se le contesta? Se le contesta, mira, el judaísmo, en realidad, no solamente que es algo familiar al alma judía, sino que es natural al alma judía. Cuando el alma judía está, coloca una mezuzá, va al templo en Shabbat, prepara la comida kasher, es natural y llega a su plenitud del alma judía a través de los preceptos judíos. Pero cada energía también genera su contraenergía. ¿Qué significa? Así como el judío tiene la orden de hacer, también tiene del otro lado el impulso para no hacer. Entonces está la lucha constante. ¿Quién es judío? Aquel que tiene la orden del judaísmo, que tiene la mitzvah. Y si tiene la mitzvah también tiene la oposición. Si vos ves que muchos judíos son apáticos o incluso indiferentes, hostiles a la religión judía, esa es la mejor prueba que son judíos. Porque tienen esa oposición. Cambio vos, que no tenés la orden, no tenés todavía la oposición, pero no te hagas problemas. Si te vas a convertir, vas a también tener eso. Se dice medio en chiste, medio en sorna, medio en verdad, que cuando una persona conversa, se vuelve ya parte del pueblo judío cuando empieza a charlar en medio del rezo. Es decir, cuando va a una plegaria, va a una ceremonia, inmaculado, no habla, no huele una mosca. Cuando ya está en familia, incluso eso se permite charlar en medio de un rezo, mientras que el oficial está hablando, está cantando, está dirigiendo los rezos, ya está en familia. Obviamente que no hay que hacerlo, es solamente en solo. ¿A qué vamos? La idea de hoy, la idea de este curso es explicar mediante una guía práctica desde lo conceptual, desde lo doctrinal hasta las cuestiones más prácticas, más ríspidas de comportamiento y de tramiterío, qué significa la conversión al judaísmo. ¿Y por qué hacemos esto? Porque justamente no está hecho, no hay una guía, no hay una línea que seguir en esto, y generalmente aquel aspirante a convertirse al pueblo judío se ve manipulado e incluso manoseado entre las diferentes comunidades, diferentes corrientes, no sabe para dónde disparar y no sabe qué hacer. Vamos a explicar cuáles son los alcances de nuestro curso. Nosotros, noagidas.org, es una institución, un centro de estudios de los 7 principios universales. Es decir, tenemos como función expresar y difundir y, divulgar y transmitir los contenidos universales del judaísmo hacia todos los individuos, para todos. A causa de que nos llegan muchas inquietudes, tanto los alumnos en forma personal, los alumnos del curso, como también a través de las redes sociales y de otros países, hacemos este curso especialmente que consta de 2 encuentros, este encuentro y el próximo domingo, justamente para esclarecer. El que participa en esto va a escucharlo, va a tener una guía recta, directa, y lo principal, no va a ser engañado.
¿Qué quiere decir? No va a ser posible víctima de diferentes personajes o comunidades que en el mejor de los casos son desconocedores de la ley judía o no la observan. En el peor son timadores, estafadores que quieren lucrar a costa del desconocimiento de la gente. Y le pueden ficticiamente vender que la persona es conversa, está convertida, y en realidad no pasó nada. Esto es lo que venimos a hacer, esclarecer. Obviamente nosotros no somos un rabinato, no llevamos a cabo la parte legal, sí explicamos cómo es el camino para. ¿Sí? Eventualmente vamos a analizar, ayudar a aquel que ya está en contacto con un rabinato, cómo podemos darle un soporte de estudio, como para que en ese rabinato él pueda tener la parte de conocimiento. Pero bueno, vamos a empezar. Para empezar, conversiones, ¿sí? El hecho de la conversión es tan antiguo como la Torah misma. De hecho, todos somos conversos. El judío mismo, originalmente también fue converso. ¿Por qué? Porque Dios eligió a la simiente de Abraham. Dios eligió a Abraham y a sus hijos. ¿Para qué? Porque primero Abraham eligió a Dios. Abraham eligió a Dios, es decir, Abraham buscó, interiorizó el camino de la rectitud, el camino de verdad, el camino del monoteísmo, y Dios hizo un pacto con Abraham. Y un pacto con Isaac, su hijo, y un pacto con Jacob, su simiente, y un pacto con todos los hijos de ellos, que son las 12 tribus, un pacto de fidelidad, que ellos van a tener la misión espiritual de asumir una responsabilidad muy grande y transmitirla a los demás. Estos hijos de Jacob descendieron a Egipto, como bien nos cuenta la Torá, y después, en algún punto, vuelven a elegir ellos a Dios, cuando Dios los pone en una requisitoria. ¿Cómo fue el tema? Dios eligió al primer ser humano, a Adán, para que sea el modelo y ejemplo a seguir. El primer ser humano estaba en un nivel especial. Ese nivel especial fue llamado Israel. Israel, en la categoría espiritual de Israel, es aquella categoría del ser humano que sublima su alma por sobre su cuerpo y es modelo y ejemplo de espiritualidad, de moralidad, y es un ejemplo de vida. A tal punto, ese primer hombre estaba en ese nivel tan alto que cuando las fieras salvajes lo veían, les caía pánico. Eran presa del pánico por ver ese rostro tan espiritual. Es decir, que Dios creó a cada ser humano con el nivel espiritual de ser Israel. Luego el primer hombre hizo lo que hizo, bajó de su nivel espiritual, y la humanidad no tuvo esa fuerza, esa energía de tener el nivel de Israel. Y hay que hablar que las generaciones, una tras otra, se fueron como corrompiendo, y Dios decidió empezar de nuevo. Voy a apostar por el nivel de Israel. Y eso es el nivel de Noé. Cuando llegó Noé, le dio, aparte de los 6 principios universales, un séptimo. Y con este séptimo nivel, con este séptimo precepto, Dios entendió que la humanidad toda, si se alinea bajo esos preceptos, iba a llegar al nivel prometido de Israel, que ya vamos a explicar qué es lo importante del nivel de Israel. Israel como categoría espiritual. La humanidad se corrompió con Sodoma y Gomorra y con otras expresiones de degeneración, no siguió los preceptos del Creador. El Creador jugó otro rol, cambió de estrategia. Vio que había algunos que lo eligieron a él. Para no ser injusto, Dios dijo, voy a esperar, en vez de yo imponer la ley a la gente, que la gente me busque a mí. Y hubo uno que lo buscó, que fue Abraham y su simiente. Una vez que Abraham lo buscó a él y empezó a difundir rectitud, bondad y monoteísmo, y se hizo un poco el líder de esa generación, y su hijo también, y su nieto después también, Dios eligió a cada uno de estos patriarcas e hizo un pacto. Dios lo escogió a él porque antes Abraham lo había elegido a Dios. Pero con un grupito tan pequeño no era un reaseguro para toda la creación que se pueda mantener bajo un parámetro moral y un nivel de excelencia de Israel. Por lo tanto, Dios no apostó por toda la humanidad,
para llegar a ese nivel de excelencia, sino que decidió agarrar un grupo específico, que ese grupo específico sea un grupo, entre comillas, de élite, bajo la responsabilidad que eso tiene. No solamente la categoría especial de Israel, sino la responsabilidad de cargar sobre sí todo un pueblo, el deber espiritual de alumbrar con la luz del monoteísmo a todas las demás generaciones. Y Dios también, para no ser injusto, buscó quién va a asumir ese peso. El peso de ser no solamente estrictos consigo mismos a un nivel de moralidad, de espiritualidad, de valores, también de derechos y garantías, que eso representa la Torá, la ley básica para todo el pueblo judío, que la constituye como pueblo, como vamos a explicar. El pueblo judío no es una etnia, no es una piel y no es una cultura. Además de todo eso, es la Torá. Hace 3.325 años, Dios eligió en el pueblo judío dándole la Torá. ¿Y qué cosa eligió? Tomar un pueblo que era esclavo, que ese pueblo sea el reaseguro moral y espiritual para todas las generaciones y para todo el mundo. Esa responsabilidad el pueblo judío la aceptó. Primero de todo, Dios le ofreció, pero el pueblo judío la asumió. Es decir, asumirse un contrato a perpetuidad, poniendo de garantía a sus hijos y a los hijos de los hijos, es decir, todos los que nacimos de madre judía, hasta, y después vamos a ver cómo es el papel de los conversos, un contrato de 613 cláusulas, de puro compromiso, es decir, reglas fijas, inamovibles, de origen divino, para ser cumplidas y expresadas. Dios firmó el contrato con el pueblo judío aceptó eso. Pero para no ser injusto con esto, Dios le ofreció ese pacto a las demás naciones también. Y hubo aquellos de las demás naciones, a través de los líderes. Dios le ofreció a través de los líderes de cada generación, el líder, así como un presidente tiene el poder de firmar por su pueblo, y todo lo que un presidente, un mandatario firma, hace vinculante a su pueblo, también Dios le ofreció a los líderes de las dos naciones ser parte de este compromiso moral, de tener el nivel de Israel. ¿Y qué es Israel? Israel no es los hijos de Abraham y Jacob. Esto es el pueblo, son las simientes de Abraham y Jacob. Israel es un nivel absolutamente de excelencia, que tiene varias características. Israel son hijos de Dios, todos por igual. Cuando hablamos de hijos de Dios, son consubstanciales, son de la misma materia, entre comillas, que Dios. Su alma está forjada y está emanada del nivel más alto. El versículo esto es explícito en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el libro de Barim, Deuteronomio, en los dos libros de la Torá, estos, ahí está bien claro: hijo mío, primogénito de Israel, ustedes son hijos para mí. Ser parte de Israel es parte de una nación que Dios la separó del resto para una misión especial. Un compromiso especial a perpetuidad. Es decir, que estaba Adán, el primer hombre, con su nivel excelso, cayó de ese nivel. Dios apostó varias veces por varios líderes, pero muy pocos, hasta que decidió armar una nación, yo diría, como si fuera un grupo comando, un grupo de excelencia por su exigencia, para que sea un reservorio moral y maestros espirituales. Ser Israel también implica las definiciones de amor que Dios le da. Un pueblo santo, una nación de ministros espirituales, todos por igual, ejemplos y modelos en su conducta, por lo menos deberían serlo. Cada uno tiene el potencial de eso, de Israel. Un pueblo de seguridad, tesoro preciado ante todas las naciones. Y un pueblo santo. El nivel de Israel es eso: un reservorio espiritual para todas las naciones, igual que un modelo, un maestro en el mundo, en cualquier ámbito, que tiene que ser estricto, exigente y en sí mismo perfecto. El molde tiene que ser perfecto, no puede tener fallas. Para que todos tengan un nivel básico, el molde tiene que ser súper excelente.
Los preceptos, el contrato de perpetuidad que el pueblo judío aceptó, los hacen, a través del cumplimiento de los preceptos, se van forjando ese modelo espiritual excelso. Y todo aquel que cumple eso, llega a ese nivel. Esto es lo que Dios definió como Israel. Y tomó a este grupo de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, no porque tengan algo especial, ni por la etnia de ellos, sino porque primero Abraham lo eligió a Dios, y ellos mismos también lo eligieron a Dios, cuando asumieron los preceptos y dijeron, haremos, y luego escucharemos, es decir, haremos. Eso también descrito en el libro de Shemot, capítulo 19 y 20. Que Dios le ofrece, ustedes quieren entrar al pacto por toda la humanidad, si aceptan eso, entonces son Israel. ¿Cómo fue el proceso de conversión del pueblo judío? Porque nacieron de nuevo. Eran hijos de Abraham y Jacob, eran un pueblo, es decir, una etnia, y después pasaron a ser una nación. O sea, un pueblo especial, renacido con una identidad especial, hijos de Israel. Hasta ese momento no eran hijos de Israel. No había la definición de Israel. Había la definición de ser humano, hijo de Noah, porque desde Adán hasta Noah, esa civilización primaria quedó destruida, quedó extinguida en el diluvio. Es una generación nueva de hijos de Noah. Dentro de hijos de Noah, es decir, toda la humanidad, Dios extrajo un pueblo de otro pueblo y le dio la identidad de Israel. Los escogió para esta tarea espiritual especial. A ellos, a sus hijos, a perpetuidad. Y a todo aquel que quiere entrar en este pacto. Con mismos derechos y mismos deberes. Esto el versículo es explícito en el libro de Bamidbar, en el capítulo 15. Kajem kager, así como la ley de ustedes va a ser para ustedes, va a ser para el converso o prosélito. Es decir, que entre un converso, una persona que decidió, es judío por elección o judío por nacimiento, las leyes son iguales. Los deberes y los privilegios son iguales, no hay nada diferente entre uno y otro. Porque el judío mismo de nacimiento también es converso. Entonces, para hablar de conversión tenemos que hablar, retrotraernos, cómo fue la conversión primaria de la nación, de los hijos, del pueblo de los hijos de Abraham, hacia la identidad nueva, nación de Israel, y replicar esto mismo con esto. Pero más todavía, cuando Dios, ese día 2 de Sivan del año 2448, hace 3325 años, eligió al pueblo judío y también le ofreció la Torá a otros pueblos, si bien los líderes de esos pueblos no aceptaron la Torá, pero hubo quienes particulares levantaron la mano y dijeron, yo también quiero. Yo quiero ser parte del compromiso. Yo quiero ser parte del pueblo escogido. Yo quiero ser. Nada más que Dios no hizo pacto con esas naciones porque eran unos sueltos. No era una nación. ¿Qué hizo Dios? ¿No los dejó de lado? Dios se las arregla para que en cada generación las almas de esos individuos de otras naciones empiecen a ser parte del pueblo judío a través del proceso de transmigración de las almas. Quiere decir, cuando un individuo muere, va a estadios espirituales, es juzgado por su conducta, y si Dios evalúa que tiene que volver al mundo para terminar su tikkun, su restauración y su misión, lo hace. Las almas de aquellos que dijeron, yo también quiero ser parte del pacto, a pesar que mi nación original no lo hace, nativa no lo hace, Dios se encarga a través de estas de las diferentes generaciones de que esas almas se acerquen de alguna forma a ser conversos. Por eso el texto de los sabios, cuando hablan de la conversión, hablan el lenguaje, la expresión Ger Sherit Gayer, un converso que se va a convertir. No dicen un gentil que se va a convertir, dicen un converso que se va a convertir. Que si la conversión de él no empezó ahora, empezó en Sinai, donde el alma fue migrando en varios cuerpos hasta llegar al cuerpo actual, y eso es lo que el converso siente, una atracción, una pulsión de vida diferente que otros. ¿Qué lo hace arrastrarse y atar su destino al pueblo judío? Cuando capaz que no tiene familiares judíos, tiene una atracción que no sabe cómo explicar, pero no tiene ningún, capaz que puede tener antecedentes como no puede tener.
puede ser hijo de antiguos judíos o puede no. Porque acá lo que menos interesa son las pieles. Es más, si el judaísmo tendría un origen étnico, estaríamos a la parrilla, estaríamos muy mal. ¿Por qué? Porque las generaciones, y más cuando hay las inmigraciones y las diferentes generaciones, se van asimilando. La gente acá, el país, Argentina, que son las razas. Yo tengo abuelos que vinieron de Rumania, otros bisabuelos que vinieron de Siria. Después vinieron acá, ya son argentinos la primera generación. La segunda también, yo soy tercera generación, mis hijas son cuarta. Si bien somos judíos, pero ya somos argentinos, ya estamos integrando. De Rumania ya no me queda nada, de Siria mucho menos. O sea, si fuera por las etnias, estaríamos en el pueblo judío con muy pocas esperanzas. Al revés, Dios no tiene ningún problema de etnias. De hecho, a los hijos de Abraham también tuvieron que pasar la conversión. Por eso, en la fecha de la conversión nacional del pueblo judío es una Shavuot, la entrega de la Torah, 6 de Sivan. En esa fecha todos los judíos nacimos de nuevo. En realidad no los judíos, los hebreos. Los que eran hijos de Abraham, Isaac y Jacob, nacieron a una nación nueva. Así como todos los conversos de todas las generaciones que dijeron en sus almas, yo también quiero ser parte, pero mi nación nativa no me deja, no acepta, también son parte. Es decir, que desde entonces, 3.325 años después, hasta ahora, no cambió nada. Aquellos que levantaron la mano cuando Dios dio la oportunidad, son conversos. Tanto nativos como por elección. Dios hace las vueltas y dispone la providencia divina para que esa persona que tenga una pulsión muy grande hacia el pueblo judío, llegue a su cometido y logre su conversión. Sea donde sea nacido, esté en vinculación quien esté, va manejando las cosas. ¿Cómo fue la conversión del pueblo judío que pasó de ser hijos de Abraham hacia ser hijos de Israel? Porque eso mismo hoy en día el aspirante a converso tiene que pasar lo mismo que hicieron los judíos. No cambia nada. Hubo 4 elementos que los judíos hicieron. En primer lugar, un corbán, una ofrenda que le hicieron en Egipto. Hoy en día el aspirante a converso no hace ofrendas porque no hay Beit HaMikdash, no hay santuario. Quedará pendiente cuando venga el Mashiach y se reconstruya el templo. Entonces sí, los conversos de las naciones harán su ofrenda. Todavía no, o sea, el animal degollado en el altar no hay. Entonces lo hicieron. Después tenés la circuncisión, que en realidad no es circuncisión, es Brit Milá, es otra cosa. Uno puede confundirse con circuncisión quirúrgica, es otra historia. El Brit Milá, el pacto de la carne, el pacto de la palabra, aparte de quitar el prepucio, hace falta un pliegue en los dos bordes del prepucio, todo un trabajo diferente que no es, para el varón, no es una circuncisión convencional. Es una tarea que lo tiene que hacer un moel, un profesional calificado y autorizado por algún rabinato para hacerlo. Esto los varones, esto también hoy en día hay. Aquel que se va a convertir tiene que tener esto. Hombres y varones y mujeres, tevilá, mikve, es decir, baño ritual, como los judíos. Hay un debate en los sabios cómo fue en el desierto, porque estamos hablando que 20% de la humanidad, 20% del pueblo judío, del pueblo hebreo, salió de Egipto. Eran 15 millones, salieron 3 millones. Esos 3 millones se sumergieron entre el día 2 de Sivan y 6 de Sivan del año 2448, 4 días antes de ser entregada la Torah. Ya con el pacto de Dios encima, la asunción de los preceptos. ¿Dónde se sumergieron? En debate, en un manantial, en diferentes piletas, hay debate cómo fue, pero todos fueron al baño, digamos, se sumergieron en agua de manantial, y luego, Kabbalat HaMitzvot, la asunción de los preceptos, es decir, que asuma la responsabilidad del compromiso bajo juramento de sus preceptos, de los preceptos que Dios indica. Cuando hablamos de preceptos no hablamos de buenas acciones, no hablamos de cosas positivas, que de hecho son todas, no hablamos de sugerencias, hablamos de órdenes divinas. Si la orden de un mandatario, imagínense, nos llama ahora cualquier presidente de cualquier nación y nos dice, hoy necesito que hagas esto, uno iría corriendo, porque me están llamando.
La mitzvah es la conexión con la divinidad mediante el cumplimiento, la observancia de algún tipo de precepto, de orden divino, tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel matrimonial, a nivel nacional o a nivel tribal, de las tribus, Cohen de Israel. Con estos 4 elementos, los judíos se convirtieron en nación hebrea. Esos son los 4 elementos que aquel aspirante a converso tiene que hacer. Entonces veamos. La circuncisión, si lo hace un moel, el moel autorizado, el que va a circuncidar, sabe cómo hacerlo, no hay problema. En ese momento también tiene que asumir los preceptos la persona que va a ser circuncidada. La mikve, el baño ritual, si está todo llevado por un rabinato, ahora vamos a explicar el tema del rabinato, lo manda a hacer, está todo chequeado, no hay problema. La ofrenda dijimos que va a ser en la época del Mashiach, en un futuro próximo, pero no ahora. El tema más conflictivo es Kabbalat HaMitzvot, asunción de los preceptos. ¿Qué significa? Y esto vamos a ver. Porque, en primer lugar, hay que conocer acerca de los preceptos. Pero por otro lado, conocer todos los preceptos, con todos sus detalles, ni siquiera un judío que estudia varias decenas de años lo puede saber. No es una condición sine qua non saber todos los preceptos. Si asumirlos, es decir, si uno sabe los principales que le atañen directamente y la recompensa y sanción que tiene la observancia o no de estos, pero con la disposición interior de asumir todos los preceptos, igual que un trabajo, uno sabe lo básico, después viene una sorpresa, un matrimonio mejor todavía. El ejemplo del matrimonio es mucho más fuerte, porque es un matrimonio a perpetuidad. Uno conoce de la pareja, lo conoce, va a la jupá o al palio nupcial, se casa y ahí abre el paquete. Ahí abre el paquete y ahí viene lo que... Pero cuando él asumió todos los preceptos, después ve lo que le tocó. Tiene que estar jugado a aceptar todo. No importa que no conozcas todo, de hecho conoce muy poco. Entonces, cada uno abre el paquete y contigo. En momento, ahora, ahí viene lo principal y una de las trabas principales de la conversión. ¿Cómo aquella autoridad que la Torá indica que tiene que ser la que lleva adelante el proceso, que es el Beit Din o rabinato, ahora vamos a explicar, se puede cerciorar que el aspirante a converso realmente asuma los preceptos? ¿Cómo puedo saber lo que hay en el corazón del otro? ¿Cómo puedo saberlo? Ahora, si no asume el compromiso de todos los preceptos, no está convertido. Si lo asume, sí está convertido. Ahora, ¿cómo puedo yo asegurarme de esto? Esto es uno de los temas más conflictivos. Antes de esto, que vamos a explicar hoy, hablamos de Beit Din, tribunal rabínico o rabinato. Es una composición de 3 rabinos, donde al menos uno de ellos tiene que ser experto en temas de conversión y también de circuncisión y de mikve, porque si no vas de paño ritual, si no vas a saber si aquel converso está está ejecutando los pasos a seguir correctamente o no. Este tribunal, originalmente el Beit Din que la Torá había marcado, ya no está más, porque son sabios autorizados desde Moshe Rabbeinu, desde Moshe, el primer sabio rabino del pueblo judío, en transmisión generacional ininterrumpida. Originalmente era desde Moshe hasta el último de los sabios, que fue Hillel el segundo, en el año 355. Ahí se cortó esta cadena de semijá o autorización lineal de sabio a sabio. Los 40 tribunales desde Hillel último hasta Moshe están descritos en el libro del Rambam, de los Maimónides. Ahí trae nombre y apellido, quién era cada uno. Una vez que se cortó esto, ya no se exigió que el tribunal que lleve a cargo las conversiones, entre otras cosas, sea autorizado entre estos, se cortó ese hilo. Lo que se exige es que sean 3 sabios de la Torá o 3 idóneos en temas de conversión, al menos uno de ellos, y los 2 que sepan temas de ley judía para saber si está haciendo bien o no. Y estos son los que tienen que tomar el caso sobre sí de la conversión, en el sentido de ser testigos cuándo se hace la circuncisión y con quién, cuándo va a la mikve y con quién, y principalmente saber si conoce lo básico de los preceptos, si los cumple y cómo los cumple, y lo más difícil,
detectar o intuir si esa persona de verdad asume el compromiso de lo que significa la observancia de los preceptos en una línea continua o eventualidades puede hacer que caiga. Esto es lo más complicado. Y sobre esto vamos a ampliar. Pero antes, estamos hablando de la ley judía, la ley que recibimos del Sinai, una ley divina, inalterable hasta nuestros días. Y justamente el proceso de conversión se basa en retrotraernos al momento que los judíos se convirtieron, o sea, los del pueblo hebreo pasaron a ser hijos de Israel y recibir este nivel espiritual de Israel con todos los privilegios que ello incluye y con toda la responsabilidad que ello incluye. Y nada entonces se modificó. Nada entonces se modificó. Esta línea tradicional arraigada, donde la ley judía es originaria de Dios y no se puede modificar, alterar, se conoce coloquialmente como la línea observante de la Torá del judaísmo, la línea ortodoxa, la línea tradicionalista arraigada. En diferentes denominaciones es lo mismo. Hay otras comunidades, otras ramas o corrientes del judaísmo que también hacen conversiones. Ya vamos a hablar de otras líneas del judaísmo, diferenciando lo que es válido de lo que es reconocido. Válido es de acuerdo a la ley judía. Si es válido o no es válido tal acción. Reconocido tiene que ver más también con lo social. Es decir, puede ser que un converso hizo su proceso de conversión perfectamente y legalmente bajo la ley judía, bajo Dios y la ley de la Torá, es exactamente converso. Y puede pasar junto a esto que por motivos, en el mejor de los términos políticos, digamos, bajo la palabra políticos, es decir, somos individuos sociales, que determinadas comunidades en diferentes partes del mundo tengan algún tipo de renuencia de aceptar la integración de este individuo converso en su seno. Puede pasar. Son dos caminos. Una cosa es la validez de la ley y otra cosa es que sea aceptado para ser integrado en. Muchos rabinos o muchos rabinatos o muchas comunidades en diferentes países no se dedican a la conversión porque saben que por la idiosincrasia específica de esa comunidad donde ellos ofician, quizás por de dónde vinieron en origen, digamos, ¿sí? O sea, cuáles fueron los lugares de exilio e inmigración, o por diferentes motivos que no tienen que ver con la ley, tienen que ver más con la parte social, de idiosincrasia, quizás socioeconómica, también no se pueden integrar correctamente. No estamos diciendo si está bien o está mal, estamos definiendo un fenómeno que puede pasar que el converso, la conversión sea exactamente y le cuesta integrarse en una comunidad. Puede pasar. También puede pasar. De hecho, no hay ningún deber, ninguna obligación de hacer conversión. Es decir, no es una tarea del rabinato por per se hacer una conversión. Te puede pasar que aquel aspirante a la conversión se choque con que va a la comunidad tal, al rabino tal, y lo pelotean, no saben qué hacer justo con ese caso y no lo quieren asumir. Está muy bien que no lo quieran asumir, porque no tienen ninguna obligación de asumir nada. Por muchos motivos. En primer lugar, porque no hay una obligación de convertir gente. No hay. Al revés, el que quiere convertirse tiene que demostrar él que su alma estuvo en el momento de Sinai cuando levantó la mano y dijo: yo también quiero ser parte del pueblo. ¿Cómo lo hace? Insistiendo, leyendo, asumiendo su responsabilidad y yendo a las diferentes comunidades para empezar el proceso de la conversión, sabiendo que puede ser rechazado por varios motivos. En primer lugar, el motivo quizá más espiritual del tema es que dijimos al principio que el judío es aquel que tiene la orden de Dios, tiene la mitzvah. Si tiene la mitzvah, tiene también la contraenergía, el Yetzer Hará. Como forma educativa, el rabino, el dirigente comunitario, tiene que marcarle a la persona que va a ser conversa cómo va a ser su vida cuando se convierta, que no va a ser solamente un fuego de anhelo, de pasión bajo la tradición judía y todo eso, va a tener mucho desafío. Entonces, para evitar que se pinche antes de tiempo, que le venga esa depresión post-conversión clásica, donde como ahora es judío, también tiene la contraenergía. Antes el tipo corría solo, no tiene contraenergía.
Esto pasa mucho también en los matrimonios. Los novios parecen tortolitos. Se casan y el marido ya está pensando en otra mujer, cómo meter los cuernos. Es un drama. ¿Por qué? Antes de los papeles, solamente ojos para esta mujer. Después de los papeles, que tendría que estar más comprometido, al revés, ahí empieza. Justamente, como ahí tiene el compromiso, ahí tiene el desafío. El primer elemento que capaz que los rabinos empiezan a desestimular, esa es la palabra, desestimular las conversiones, es para que justamente esta persona pueda sortear ese elemento, que claro, como no tiene ningún mitzvah, no tiene el precepto, tampoco tiene el desafío. De que tenga un peso de la mochila, como todos cargamos con el peso, y a ver ¿qué haces? No como desafío, sino como muestra de lo que el judío siente. El judío también siente, cuando se levanta a la mañana, que tiene el deber de rezar, y también, y no siempre es fácil. Él tiene la orden y él tiene la contraenergía. El que va a convertirse va a también tener lo mismo. En segundo lugar, no hay todas las comunidades en el mundo, la mayoría, la absoluta mayoría, no reciben ningún tipo de subvención estatal. Por lo tanto, se subvencionan con el mismo movimiento comunitario, de la gente que aporta sus donaciones. Muchas comunidades no quieren que sus líderes, sus rabinos, sus dirigentes se ocupen de conversiones, prefieren que, mirá, ya que solventamos una estructura y pagamos sus sueldos, queremos que se ocupe directamente de la comunidad, en ese caso. El reino tiene margen de acción. En el caso que la comunidad diga, mirá, queremos que te ocupes también de conversiones, no hay una obligación de hacer las conversiones. Es decir, que si de algún lado no le cierra la historia o la disposición de aquel aspirante a conversión, el candidato puede decir, no tengo ninguna obligación. Con todo derecho, no como lavarse las manos, sino con todo derecho, yo tengo que estar seguro. ¿Por qué el candidato tiene que estar seguro? Un ejemplo. Estados Unidos, por ejemplo, donde está la mayor parte del judaísmo, casi 38%, 40%, aparte del Estado de Israel, el 80%, 85% de los casamientos interreligiosos de judío con no judío terminan en divorcio. 85%. Mucho más de la media de los divorcios generales, que son 50-55%. En base a esta estadística, aquel rabinato que va a disponerse a hacer de una conversión tiene que estar seguro que la persona que se va a convertir, eventualmente si se divorcia, va a continuar con su judaísmo. ¿Por qué? Porque se escapa de un mundo, se va de un mundo que es el mundo no judío, donde ya ahí no puede volver a casarse con un no judío, porque uno de los 613 preceptos es no casarse con no judíos. ¿Por qué? Porque esto se incluye dentro de una serie de principios que tienen como función separar, desconectar en algún punto al pueblo judío de las demás naciones. ¿Por qué? Porque dijimos que el pueblo judío tiene que ser maestros espirituales. El maestro, para poder ser maestro, o la luminaria para poder luminar, requiere de cierta distancia. Acercamiento y distancia también. Si el maestro va a estar muy cerca del alumno con un grado de confianza y de intimidad muy grande, no va a poder recibir al alumno. Si la luz se va a acercar mucho al elemento iluminado, no va a poder iluminar. Esta es la diferencia y la separación y la distancia prudencial para su misión espiritual del pueblo judío con las demás naciones. Entre ellos está no casarse con gente no judía. Entonces, ¿qué pasa? El que se convirtió salió de ser no judío y pasó a ser judío. Por lo tanto, casarse con una judía ya no puede. Ahora es judío, tiene que casarse solamente con judíos. Si se divorcia eventualmente esta persona, podrá mantener su nivel de fidelidad al judaísmo, porque ya atrás no puede volver. Ahora es judío, tiene que ser solamente judío. Si se divorcia en su soledad, en su aislamiento, porque se divorció, hay que ver si consigue otra pareja, hay que ver, ¿va a poder mantenerse fiel? Es un elemento a considerar por el rabinato. Pero dicen que no se puede convertir si es pura y exclusivamente para casarse. No, si es para casarse absolutamente, no. Puede ser que, ¿por qué? Porque acá vemos que no hay ningún interés del pueblo judío de convertir gente. Por lo tanto, el que se convierta tiene que ser con genuino amor al pueblo de Israel y ser parte del pueblo de Israel. Tiene que atar su destino al pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Puede ser que se dé un fenómeno que un judío varón, por ejemplo, se acerque a las tradiciones judías y tenga su novia o esposa no judía y también interese genuinamente
el judaísmo, en ese caso el rabinato puede contemplarlo. Tampoco tiene obligación de nada, pero puede contemplarlo. Como que, o sea, no le exigimos separarse para poder convertirse, si ya estaba juntos. Lo que vos tratás es que se casa por, entre comillas, amor. Bueno, es la mejor forma de no convertirse al pueblo judío, porque el pueblo judío exige que sea directamente para asumir un compromiso, no para quedar bien o por la otra persona. Eso seguro que no es así. Yo siempre digo a la gente, mira, cuando un judío y no judío están juntos o de novios y quieren hacer una conversión para después casarse, digo, mira, yo no te voy a decir desenamorate, pero sí te voy a decir casate por civil. Y si ya te plantean hacer una ceremonia en diferentes comunidades que van a hacer una conversión entre comillas express o relativamente liviana, y ahora vamos a ver por qué liviana, que no es válida, no que no es reconocida, que no es válida ni siquiera. Digo, mira, si querés pasar por esa ceremonia, pasá, pero no te engañes que vos sos judía y que tus hijos van a ser judíos. Hacé la ceremonia que quieras, pero la verdad íntima es lo principal. Acá hablamos de que el acto, cuando el converso termina el acto de conversión, renace y le viene un alma judía y llega al nivel de Israel. Así como todos los judíos en Sinai también llegamos a ese nivel. Hay un nivel de seriedad y de honestidad intelectual que la comunidad de rabinato tiene que llevar. Cualquier cosa es derecho del aspirante a conversión decir, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Una persona se me acercó y dijo, mira, estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque fui a tal comunidad, a tal rabinato, y me piden $3.500 para convertirme. Y no los tengo. Entonces yo dije, mira, gracias a Dios que no los tenés. Porque seguro te van a timar. Porque dentro de la conversión no está el hecho de plata. Una cosa, el uso de las instalaciones, el tiempo del moré, que le enseña el judaísmo, obviamente. Pero no, la comunidad de rabinato puede decidir ocuparse de eso o no ocuparse. Puede decidir ocuparse por un tiempo o no. Pero no cobrar así como si fuera un acto de papelería. Acá hablamos de un acto de un alma que tiene que renacer a la persona. Y el rabinato tiene una tarea muy compleja de asegurarse que esa persona va a asumir los preceptos de una forma permanente, o sea, una forma lineal. Tiene que estar en sus cabales. Y seguro que cualquier mezcla de dinero ahí puede marear, como bien dice la Torá, que los sobornos trastocan incluso la mente de los más sabios y pervierten el juicio. Acá tiene que hacer un juicio, mishpat. Por eso se exige, no es una exigencia absoluta, pero que uno del tribunal sea dayan, sea juez rabínico, porque el acto que va a hacer es un acto de legalidad judaica de máximo nivel. Significa conversiones, divorcios, mikve, que son cosas de máximo nivel. Que si están rabinos clásicos del púlpito, que son de templo, de enseñanza, de guía espiritual, hay un montón. Están los rabinos que son más de legales, kashrut y estas cosas de la dieta judaica, y están los mucho más avanzados de envergadura que pueden hacer conversiones. También es para tomar en consideración el cálculo de que, atención, ¿dónde estoy yendo? Y acá vamos a otro tema. Dijimos que tiene que haber asunción de los preceptos, pero primero todo tiene que haber conocimiento de los preceptos, y conocimiento de los preceptos como la ley de Sinai ordenó. O sea, sin alteraciones y modificaciones, y principalmente sin tipo de concesiones. Y aquella persona que quiere convertirse, si es lo suficientemente perspicaz, se va a dar cuenta por qué comunidades se están deambulando y con qué seriedad los rabinos o los líderes de esas comunidades trabajan el tema y consideran el tema de los preceptos. ¿Qué pasa? Muchas comunidades, de hecho la mayoría de las comunidades del mundo, son ortodoxas observantes. Eso no quiere decir que los que participen en ellas lo sean, pero sí están interesados que la ley judía se siga legalmente. Capaz que la mayoría de la gente no cumple al dedillo el Shabbat o no se cuida tanto el kashrut, pero ellos quieren y tienen un interés que esa comunidad tenga esa línea.
Por lo tanto, imagínense, viene un converso con todo el ímpetu, que quiere comerse el mundo, que quiere avanzar en el judaísmo, y es un ejemplo y modelo de judaísmo. Ese individuo, por su excelencia y por su propio esfuerzo y por meritocracia, le va a costar mucho insertarse en una comunidad que el grado de religiosidad sea mínimo para abajo. Va a tener un montón de conflictos. Si bien puede ser un ejemplo y estimulante a los demás, pero que puede desarmar todo el juego. Y por eso lo que generalmente se estimula es que aquel aspirante converso empiece a visitar diferentes comunidades y vea en cuál le intuye que por su idiosincrasia, su lugar de vida, por el ambiente y el entorno donde se mueve, puede llegar a coincidir en forma de idiosincrasia. Pero acá hay algo muy importante. Hay comunidades que alteran, trastocan, modifican la ley divina, introduciendo otro tipo de modificaciones y reformas. Y también hacen conversiones. Ahora bien, las conversiones hechas de ellos, aparte de no ser reconocidas, pueden llegar a no ser válidas. Porque si el mismo líder o rabino, él no observa en forma tajante y como modelo y ejemplo para su comunidad, el Shabbat, por ejemplo, o el Kashrut, ¿cómo ha de exigir que aquel que quiere convertirse va a hacerlo, lo haga? O sea, él tiene que ser el modelo para su comunidad. Si él mismo empieza a tener compromisos, concesiones, decir, no, esto ya quedó medio perimido, medio antiguo, medio vetusto, podemos cambiar por esto, o podemos modificar acá o allá, ¿cómo va a exigir que aquel que se va a convertirse lo haga? Sería una afrenta para el mismo líder. No puede ser que aquel que viene a convertirse cumpla más y observe más de forma más piadosa y más estricta que el líder. Por eso se exige para abajo, o sea, de lo que el líder hace para abajo, y generalmente está muy por debajo de los cánones mínimos para que una conversión sea válida. Que lo mínimo de lo mínimo, lo que ha variado va a exigir en el mundo, es la observancia del Shabbat con todas sus leyes en forma a pie juntillas, es decir, en forma totalmente estricta, la ley del kashrut en forma estricta, y la forma de la mikve o pureza familiar, es decir, las relaciones con el otro sexo, también a pie juntillas. Eso es lo mínimo y mucho más, pero eso es lo mínimo. Ahora, si el líder que lleva adelante eso, o la comunidad, él mismo no es estricto en eso, él lo puede exigir, o hay pocas probabilidades que le exijan que se va a convertir de esto. Por eso, yo conozco mucha gente que cuando empieza este tipo de comunidades y percibe que falta, y no solamente su conversión no puede llegar a ser no reconocida, sino que incluso no válida, que como tiene un sentido común, trata de ir a una comunidad ortodoxa, que la comunidad ortodoxa es aceptada por todos. La conversión hecha en otros lugares, en otras comunidades no ortodoxas, por la gente ortodoxa no es aceptada, pero al revés sí. Y más todavía, cuanto mayor nivel de religiosidad, que esta es la palabra, tenga el converso, más piadoso y más devoto de los preceptos sea, no solamente que su conversión seguro que es válida, sino que hay muchas posibilidades que sea incluso reconocido y aceptado socialmente en todas las comunidades. Incluso las comunidades que son renuentes, hasta el punto que hay una comunidad jasídica que busca especialmente, noviar y casarse con gente conversa. ¿Por qué? Porque el converso seguro que es judío, porque lo hizo acá y yo lo vi. Uno que es judío de nacimiento, capaz que la tatarabuela hubo en medio de una cosa, traición, yo qué sé. No sé si es seguro, pero este seguro que es judío, porque la ley judía lo aceptó. O sea, al revés el tema es. Los jasídicos. Algún tipo de jasídicos. Este aceptó los preceptos ahora y yo sé que lo veo ahora, derecho. Está hecho nuevo. Es como una computadora recién formateada, nuevo. Lo otro, qué sé yo. O sea, a tal grado llega el amor al converso tzedek, al converso justo, que la Torah dice bien claro, amarán al converso porque ustedes fueron conversos en la tierra de Egipto, fueron gerim, prosélitos. ¿A qué se refiere? Cuando el converso termina su conversión, significa, después de asumir los preceptos y la circuncisión o las mujeres solamente la mikve, el baño ritual, cuando saca la cabeza del agua, el alma divina le ingresa a él y llega a un nivel de excelencia mucho más que cualquier judío, en algún aspecto.
Es un ser que nació de nuevo a los 30, 40, 50, 13 a la edad que sea que se convirtió. Por lo tanto, nació de nuevo y tiene la hoja en blanco. Es puro y límpido. Y pasa a ser parte de la tribu número 13. 12 tribus en el pueblo judío y está la tribu número 13, que es aquella tribu de los conversos, que ellos decidieron ser parte. No que nacieron. Y ellos se ponen como modelo y ejemplo a todos los demás judíos como tienen que ser. Por eso en el judaísmo el converso ser justo, el converso de verdad, el converso legal y reconocido es objeto de admiración por todos los demás. Y al revés, la gente quiere. ¿Y cuántos sabios eruditos salieron de hijos de conversos y ellos mismos fueron así? Por el esfuerzo que eso requiere y por la asunción de los preceptos tal cual es. Pero para eso hace falta conocer qué significa un entorno judaico, qué significan los preceptos, poder cumplirlos a pesar de no estar ordenados sobre eso, porque todavía estamos antes de la conversión, pero cumplirlos durante un tiempo para ver si es para uno o no es para uno, porque dijimos que él tiene que asumirlos. Él tiene que hacerlo un tiempo en una comunidad que le entienda que puede seguir su training. Tiene que saber diferenciar lo que es ley judía, lo que la ley judía exige, de los agregados comunitarios, es decir, la jumbrot, las cosas que se hacen más estrictos por tradición, que vendría a ser todo lo más visible, lo más exterior. A ver si él puede sobrellevar eso y ser parte, tratar de insertarse en una comunidad. Estudiar con un modelo reconocido, con un rabino reconocido, un modelo reconocido que lo pueda llevar en esto, y ser candidato a que un tribunal lleve su caso, le tome una especie de examen, que debe ser como un examen de universidad, que no solamente ahí cuenta el tema de los conocimientos, cuenta el tema de que el rabinato tiene que cerciorarse que tiene intenciones puras y nobles, que quiere ser parte del pueblo judío de forma sincera, y no por un beneficio ulterior, que puede ser casarse con alguien de la comunidad, o cualquier otro tipo de beneficio. Para llegar a ese borde, tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho. Pero si es el alma que dijo sí en Sinai, sí acepto, va a hacerlo. Y si no es, se puede quedar en el camino. No pasa nada, no hay ningún problema. Cada individuo, cada ser humano puede llegar a su excelencia cumpliendo los 7 principios universales. Que eso le promete conexión permanente con Dios, cercanía con Dios y un mundo venidero. Que eso fue lo que los líderes de las naciones, en su momento, cuando Dios les ofreció la Torá, dijeron: decime, si cumplo los 613 preceptos, ¿qué me das? Cercanía con Dios permanente, conexión con Dios, una vida en el mundo saludable, digna, que civiliza y espiritualiza el mundo, y encima, después de la muerte, mundo venidero. Si no acepto, ¿qué me das? 7 principios universales, civilizan y espiritualizan el mundo, cercanía con Dios permanente, después de la muerte, mundo venidero. Dije: mira, ¿sabes qué? Agarramos, no redoblamos la apuesta, agarramos 7 principios. 613, su grupo comando de élite. Hace falta una conducta sumamente estricta y sumamente exigente para uno, porque uno tiene que ser modelo y ejemplo. No sé si mi pueblo o yo mismo me va a dar para eso. No hay problema. 7 principios y con esto también llegas. Obviamente, no es lo mismo el que se esforzó en 613 que se esforzó en 7, pero igual llega al mismo lugar. Así como los órganos de un cuerpo. Está el corazón, está el cerebro, están las piernas. Y cada uno llega a su plenitud espiritual y a su propósito cuando hace lo que él tiene que hacer. Si quiere avanzar un punto, tiene que estar seguro. Porque los desafíos de 613 es lo mismo que de 7. No solamente numéricamente, sino en disposición. Hasta acá es la introducción general del tema. Falta todo un abordaje que lo vamos a hacer la semana que viene, de la parte quizás más ríspida, o más complicada, o no tan explicada, que tiene que ver con los diferentes pasos y comportamientos. Y vamos a hacer hincapié en lo que viene en 2 partes. Primero todo, la historia de Ruth, que no es una historia, es un libro de la Torá, que de ahí se aprenden las diferentes leyes de la conversión.
Y segundo, vamos también a explicar un apartado especial sobre Argentina. Argentina es un caso antológico en conversiones, dado que acá hay un dictado, un decreto de los famosos rabinos Sultán Davai Goldman, que prohibieron hacer conversiones en el país a perpetuidad. Y cómo se dio eso y en base a qué se dio y cómo se hace aquel que es argentino y quiere convertirse, que deberá hacer una práctica acá y la ceremonia en otro país. Es algo antológico, porque ningún otro país prohibió conversiones. Por eso al que está acá le va a costar muchísimo más y va a haber mucha renuencia en las comunidades por este dictamen que tiene 80 y pico de años. En otros países es mucho más sencillo y más fácil, hay mucho más apertura de las comunidades hacia la gente que no es de la comunidad. Y después vamos también a hacer un apartado sobre esto que explicamos de las diferentes ramas del judaísmo y por qué algunas son aceptadas por algunas, pero lo que es seguro que la conversión hecha de forma ortodoxa es aceptada por todos, especialmente tiene un reconocimiento estatal en el Estado de Israel. El Estado de Israel es el que promueve, digamos, una conversión en forma observante justamente para que sea la única autoridad en el mundo. Eso es lo que aspira el Rabinato de Israel, que sea la única autoridad que certifique todas las conversiones que se hacen en diferentes rabinatos del mundo y tenga su aval. Eso es un aval de seguridad. Y especialmente vamos a hablar sobre un Rabinato de Israel que tiene tribunales especialmente convocados estatalmente para atender casos de conversiones. Es un beneficio muy grande, porque no es que hay que estar detrás de un rabinato que aún no tome su caso, sino que estatalmente hay tribunales que se ocupan de eso, y en el Estado de Israel, en diferentes instituciones, hay institutos de conversión. Entonces ya está todo más ordenado, prolijado, institucionalizado, con programas de estudio, con programas de inserción en las comunidades, de tal forma que sea todo el camino, el trayecto de absorción sea mucho más lineal, mucho más ordenado. Entonces, bueno, esto es un poco la idea de hoy general, y la semana que viene vamos a entrar a la profundidad de cada una de estas cosas que hablamos. Noajidas.org, Centro de Estudios de los 7 Principios Universales, instituto dedicado a la investigación y publicación de los valores universales de la Torá a todo el público hispanohablante, en un formato moderno y amigable. Tuvo el agrado de presentar su producción exclusiva, Cultura Hebrea para Todos. Para colaborar con este proyecto, contactarse a